Tengan todos muy buenos días para el Tecnológico de Costa Rica. Es un placer tener hoy en esta mañana la conferencia de desarrollo de habilidades blandas en programas de ingeniería, en la cual va a estar a cargo del señor Jaime Ricardo Valenzuela González, experto internacional de Monterrey, México. Don Jaime es originario, como decíamos, de la Ciudad de México y en esta ciudad realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Civil y de maestría en enseñanza superior en la Universidad La Salle. Además, realizó estudios de maestría y doctorado en psicología educativa en la Universidad de Texas de Austin, en Estados Unidos. Su experiencia de trabajo ha girado primordialmente alrededor del campo educativo. Como investigador, sus proyectos han estado asociados también con distintas áreas, destacando las de aprendizaje estratégico, evaluación educativa, educación en línea, tecnología educativa, educación basada en competencias e innovación educativa. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En el terreno de la gestión escolar ha ocupado diversos cargos directivos, tales como el de coordinador del Departamento de Física y Matemáticas y secretario académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad La Salle, vicerrector académico de la Universidad La Salle Morelia y director del Departamento de Investigación y director del programa de doctorado en innovación educativa en el Tecnológico de Monterrey. Podemos destacar que como parte de su producción académica, tiene 6 libros, ya sea como autor o editor, 17 capítulos de libros y 58 artículos para revistas especializadas, entre otras publicaciones. El doctor Valenzuela es consultor, instructor y conferencista independiente sobre temas de desarrollo de talento en las organizaciones e innovación educativa, diseño, implementación y evaluación de modelos y programas educativos en modalidades presenciales, virtuales e híbridas, así como en el empleo de métodos de investigación y de evaluación para distintos propósitos educativos y organizacionales. Queremos indicarles que el doctor Jaime Ricardo Valenzuela dará su conferencia y ustedes pueden realizar sus consultas vía chat de esta conferencia para que al final de la conferencia, don Jaime, él pueda evacuar sus consultas. Repetimos, es un honor en el marco de la acreditación para las carreras por APIA tener con nosotros en esta mañana al doctor Jaime Ricardo Valenzuela, a quien le damos la cordial bienvenida. Los dejamos con él y la conferencia Desarrollo de habilidades blandas en programas de ingeniería. Buenos días, don Jaime. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Johnny, por la presentación. Es un gusto estar de nueva cuenta en contacto con el Tecnológico de Costa Rica, institución que conozco, me ha tocado estar allá físicamente con ustedes en algún congreso, en algún evento ya hace algunos ayeres y pues en algunos cursos que he impartido aquí a través de estos medios desde que surge la pandemia, pues he estado en contacto en algunas ocasiones en alguna conferencia o en algún curso con el Tecnológico de Costa Rica. Muchas gracias por la invitación para presentar esta conferencia que, como ya lo dijo Johnny, lleva por título Desarrollo de habilidades blandas en programas de ingeniería. Vamos a dar comienzo. El material es un poco extenso, vamos a pasar algunas diapositivas un poco rápido, pero se les va a compartir esta presentación a todos ustedes para que la tengan para consulta posterior y desde luego no sé si también les vayan a compartir, me imagino que sí, la grabación para que también puedan consultarla. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de esto, vamos a tratar de que esto pues dure alrededor de unos 50 minutos y después damos entrada a preguntas, respuestas e inquietudes. Ustedes vayan planteando las preguntas conforme van surgiendo para que no se les olviden a través del chat y posteriormente vamos a desahogarlas, vamos a darles entrada para ver si las podemos responder. Bueno, entramos de lleno en la conferencia. Cuando se les hizo la invitación, seguramente se les plantearon estos 4 objetivos, propósitos, que van orientados no tanto a desarrollar competencias o a describir muchos métodos con detalle, porque en 1 hora en 50 minutos es muy difícil,
pero sí al menos que se puedan definir algunos conceptos como el de habilidad blanda, el de atributo, que los estudiantes deben desarrollar en forma concomitante en las distintas asignaturas de un plan de estudios. Yo creo que es una conferencia motivacional y de generar conciencia de la importancia que el sector productivo, es decir, los potenciales empleadores, dan al hecho de que los egresados de una carrera profesional hayan desarrollado ciertos tipos de habilidades blandas. Y también se pretende que estén conscientes al término de esta conferencia de la relevancia de su labor como docentes para el desarrollo de estas habilidades y atributos, independientemente de la asignatura que impartan. Pueden impartir mecánica 1, pueden impartir ecuaciones diferenciales, pueden impartir resistencia de materiales o la materia que ustedes quieran, pero es importante su labor para el desarrollo de estas habilidades. En términos generales, ya para terminar, vamos a describir algunos elementos fundamentales que deben tomar en cuenta en su plan de curso para desarrollar dichas habilidades y atributos, pero desde luego, pues esta plática es tan solo como un inicio, un arranque, repito, una plática motivacional para que ustedes tomen conciencia de esto y sigan preparándose y sigan viendo cómo desarrollar precisamente estos atributos en los alumnos para que su perfil de egreso pues responda mejor a las necesidades que está pidiendo la industria, el sector productivo, a los futuros ingenieros. Congruente con estos 4 propósitos o objetivos, vamos a ver 4 puntos en nuestra agenda y comenzamos con el primero, conceptos de competencia, habilidad blanda y atributos. Aquí hay una polisemia en esta variedad de conceptos. Polisemia significa muchos significados, es decir, las cosas en educación no son tan claras como definir aceleración, como definir velocidad, como definir fuerza, como definir voltaje en carreras de ingeniería, en donde hay definiciones únicas muy precisas. En educación no, en educación, según la corriente que se vea, según la teoría pedagógica psicopedagógica que se esté considerando, hay distintas definiciones, por ejemplo, para la palabra habilidad, para la palabra competencia, para la palabra conocimiento, para la palabra atributo. Son 4 palabras que vamos a estar viendo aquí. Y estas palabras que son sustantivos, muchas veces van acompañadas de adjetivos. Por ejemplo, se habla de habilidades duras o habilidades blandas. Este término es una traducción que no me gusta mucho, pero que viene del inglés hard skills, soft skills, pero que está manejando mucho y de hecho el título de esta conferencia es habilidades blandas en carreras de ingeniería. Cuando se habla de competencias hay muchas formas de clasificarlas, pero 2 adjetivos son competencias de carácter disciplinar, es decir, propias de una carrera de construcción, de ingeniería en electrónica, de mecatrónica, de lo que ustedes gusten, o competencia transversal, que va muy vinculada con la idea de habilidad blanda. Cuando hablamos de conocimiento, muchas veces pensamos simplemente en información en la memoria, pero en realidad tendríamos que estar hablando de 3 tipos de conocimiento: declarativo, procedimental, condicional, que son adjetivos que nos plantean una forma más amplia de ver el conocimiento. En atributos no voy a poner ningún adjetivo en particular, simplemente lo que quiero dejar aquí claro es que en esta variedad de conceptos hay muchos significados, como lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Voy a empezar con la parte de conocimiento, sigo con competencia, luego con habilidad y termino con atributos, ¿sí? Cuando hablamos de conocimiento, vuelvo a repetir, muchas veces pensamos que conocimiento es información en la memoria. ¿Qué tanta información tengo en la memoria? A eso le llamamos conocimiento. Y esta definición es de mediados del siglo XX. Tal vez hayan escuchado, aunque muchos de ustedes son ingenieros, han tomado cursos de didáctica, de principios pedagógicos, hayan oído de la taxonomía de Bloom, la taxonomía de objetivos de Bloom, y Bloom definía conocimiento de esa manera, como información que tenemos en la memoria, punto. Pero Bloom, estamos hablando de que vivió en la época conductista de Estados Unidos, mediados del siglo XX. De hecho, su publicación sobre la taxonomía de objetivos data de 1948 aproximadamente. Pero después de esas fechas vino toda una revolución cognitiva. Y estamos hablando de más de 70 años de que la psicología cognitiva ha dicho conocimiento es más que simplemente información en la memoria. Y nos hablan de que hay 3 tipos de conocimiento. El declarativo,
es cuando nosotros podemos decir qué elementos existen, por ejemplo, para el aprendizaje estratégico. ¿Qué elementos hay para el aprendizaje estratégico? Se aprende a través de procesar información por repetición, por elaboración, por organización. Y podemos listar las formas de aprender estratégicamente para que los alumnos aprendan a aprender. Pero hay otra parte que se denomina conocimiento procedimental y es cómo se emplean esas estrategias para un propósito determinado. Es decir, cómo puedo emplear las estrategias de elaboración, de repetición, de organización para aprender un contenido determinado. Y hay conocimiento condicional. ¿Cuándo y dónde es apropiado emplear esas estrategias? Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, de herramientas tecnológicas. ¿Qué herramientas tecnológicas hay? Eso está en la memoria. ¿Cómo se emplean las herramientas tecnológicas? El hecho de que yo sepa que existe Instagram no significa que sepa cómo usar Instagram, cómo subir fotos, cómo comunicarme, cómo establecer redes sociales en esa plataforma social. Y conocimiento condicional es cuándo y dónde es apropiado emplear, por ejemplo, estas herramientas tecnológicas. Herramientas que funcionan bien o estrategias que funcionan bien en un contexto pueden no funcionar bien en otro contexto. Y no es lo mismo, por ejemplo, aplicar ciertas estrategias de aprendizaje en un curso de matemáticas que en un curso de literatura o en un curso de ética o de introducción a la ingeniería. Lo que nosotros llamábamos acá información en la memoria, concretamente es lo que en psicología cognitiva llamamos conocimiento declarativo. Es algo que podemos extraer de la memoria y declarar. De ahí viene la palabra declarativo. Es decir, lo que tengo en la memoria lo puedo declarar. Pero lo procedimental no es fácil de declarar. Lo procedimental lo tengo que demostrar. Y precisamente la parte procedimental es lo que llamamos habilidades. En inglés le llaman el know-how, el saber cómo hacer las cosas. Y cuando uno ya hace las cosas de una manera automática, muchas veces tiene trabajo de explicárselo a los alumnos porque ya lo tiene muy automatizado, porque ya muchos procesos son automáticos. Entonces muchas veces digo, mejor te lo muestro y no te lo explico. Es decir, es más fácil mostrar cómo usar un torno que explicar paso a paso cómo se usa un torno. Si han enseñado a sus hijos a manejar un automóvil, muchas veces, aunque sean profesores, pierden la paciencia porque les cuesta trabajo enseñar a manejar un automóvil, a pesar de que manejar un automóvil es algo que ya ustedes hacen de una manera muy automática, pero verbalizarlo cuesta trabajo y es más fácil demostrarlo que explicarlo. Y la parte condicional tiene que ver con el contexto. Entonces, el contexto es importante porque no se aplican ciertas estrategias, ciertas herramientas de la misma forma en un contexto que en otro contexto. Entendido así, el conocimiento es la suma de cuanto sabemos. Y cuando hablemos de conocimiento, por favor dejen atrás esa definición de hace 70 años de información en la memoria. Las habilidades son un subconjunto, esto es como diagramas de Venn, estos diagramas de la derecha como conjunto, el gran conjunto es conocimiento y un subconjunto son las habilidades, el conocimiento procedimental. Es un subconjunto del gran conjunto llamado conocimiento, que es la suma de cuanto sabemos. ¿Sí? Hay otro concepto importante que se emplea mucho en educación, que es el de competencia. El término competencia, pues yo creo que se ha usado desde hace mucho tiempo. A mí me gusta explicarlo desde la época de Aristóteles, cuando él hablaba de potencia y acto. Y esto es algo que como ingenieros que son ustedes, o la mayoría de ustedes, saben muy bien la diferencia, por ejemplo, entre energía potencial y energía cinética. La energía potencial es la que tiene un cuerpo por su posición, pero cuando se cae ese cuerpo se convierte esa energía potencial en cinética. Es algo similar a competencia y desempeño. Es decir, yo les puedo preguntar, ¿quiénes de ustedes saben manejar un auto? Y ustedes pueden levantar la mano y decir, yo sé manejar un auto. Pero yo no lo voy a saber si realmente saben manejar un automóvil hasta que no los veo hacerlo. Entonces, una cosa es decir, tengo la competencia, tengo la energía potencial, el potencial para hacer algo, pero la única forma de demostrarlo es a través del desempeño, del acto.
y entonces a través de ello es que yo puedo demostrar que mi competencia la tengo más o menos desarrollada. A mediados del siglo pasado también, y sobre todo en el campo militar, dentro de una perspectiva conductista, la competencia se veía simplemente como sinónimo de habilidad, la habilidad que tiene una persona para hacer una actividad determinada. Y eso implicaba que cuando se empezó a trabajar con la educación basada en competencias, repito, no, la educación basada en competencias no es de este siglo, es de mediados del siglo pasado, se empezó a hacer un cambio y decir, vamos a cambiar la importancia del saber por el saber hacer. Y el saber hacer era la parte importante, es decir, como que las universidades estaban muy enfocadas a que los alumnos tienen que saber esto, y la idea de educación basada en competencias desde mediados del siglo pasado decían, bueno, pero vamos a poner énfasis en el saber hacer, en que los alumnos sepan hacer tales cosas, que los médicos sepan diagnosticar, que los ingenieros sepan construir, que los ingenieros en otras áreas, en electrónica, sepan construir un circuito eléctrico, etcétera. Y esa es una perspectiva importante que se manejó a mediados del siglo pasado. Viene la psicología cognitiva y competencia se ve como sinónimo de conocimiento. Fíjense qué amplio, pero conocimiento como suma de declarativo, procedimental y condicional. Es decir, la competencia no es más que aplicar la suma de cuanto sabemos en una actividad determinada. Y después, desde una perspectiva socioconstructivista, se habló de que competencia era conocimientos, actitudes y valores, ¿sí? Y esto se dijo así porque se dice, la competencia se demuestra en un contexto social y ayuda mucho el hecho de que los estudiantes o los profesionistas, los profesionales tengan buenas actitudes y buenos valores para poder en un momento dado aplicar esa competencia. Hay veces que aquí le ponen conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Yo no pongo aquí habilidades porque las habilidades es un subconjunto de conocimiento. Es decir, el conocimiento procedimental es habilidades y si lo pongo aquí estaría como que siendo redundante. La palabra conocimiento para mí, ya la expliqué, implica conocimiento declarativo, procedimental y condicional. Por eso omito aquí la palabra habilidades. Y sobre todo los que ponen la palabra habilidad es porque todavía tienen una visión del conocimiento del siglo pasado. ¿De acuerdo? Como información en la memoria. Entonces, va implícita la palabra habilidades dentro de conocimientos. En ese contexto es donde surge la educación basada en competencias. Digamos que a mediados del siglo pasado, sobre todo en el aspecto militar, en Estados Unidos se desarrolló mucho una versión 1.0 de la educación basada en competencias, en donde había que capacitar a los militares para que fueran a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y se capacitaran rápidamente. En este siglo, principios de este siglo, empieza a manejarse nuevamente el tema de competencias. Tal vez muchas veces es por enfoques neoliberales, por la presión de las empresas, del sector productivo, para que los egresados de las universidades sean más competentes. Y entonces empieza a manejarse una versión, digámoslo así, 2.0 de educación basada en competencias. Pero esto ya tiene larga historia dentro del campo educativo. En términos concretos, ahí tienen 3 definiciones de competencias desde una perspectiva conductista. Una competencia es la habilidad que tiene una persona para hacer una actividad determinada. Desde una perspectiva cognitiva, es la capacidad de usar la suma de cuanto sabemos para hacer una actividad determinada. Y desde una perspectiva socioconstructivista, es la unión de conocimientos, actitudes y valores que favorecen que la persona pueda realizar una actividad determinada. Ahí tienen 3 definiciones, por eso les hablaba yo de la polisemia, porque dependiendo de la perspectiva teórica que se esté trabajando, tenemos distintas definiciones de competencia. La palabra habilidad, que da, repito, el título a la conferencia del día de hoy, pues ya está definida como una parte del conocimiento procedimental. La habilidad es la capacidad que tiene una persona para realizar una actividad determinada y va vinculada con el saber hacer. Entonces, si ustedes están capacitando, por ejemplo, a sus estudiantes para que en un taller mecánico puedan manejar un torno, se requiere la habilidad
para poder manejar el torno. Se requiere conocimiento declarativo, procedimental y condicional para utilizar el torno, o como aparece en la otra figura, para armar un circuito eléctrico, electrónico, lo que corresponda. Y por el estilo podríamos dar ejemplos del campo agrícola, del campo de la construcción, de distintas disciplinas, de distintos programas académicos. Entonces, queremos que nuestros alumnos desarrollen esas habilidades y sepan hacer, porque es lo que la industria está demandando de los egresados de una institución educativa. El concepto de atributo es un concepto que yo no manejaba mucho, pero que es un término que van ustedes a utilizar muy frecuentemente en el Tecnológico de Costa Rica, porque va vinculado mucho con los procesos de acreditación. Según la Alianza Internacional, los atributos son un conjunto de resultados de aprendizaje evaluables, los cuales evidencian el potencial de la persona graduada para desarrollar estas habilidades en un nivel deseado una vez que se inserte en el mercado laboral. Entonces, básicamente, un atributo se ve desde una perspectiva curricular, que sería una malla curricular como la que aparece a la izquierda. Hay que ver qué atributos son los que se van a desarrollar, que son tanto atributos de carácter disciplinar como vinculados con las habilidades blandas. Y esos atributos son los que va a tener el egresado de una institución educativa para que cuando este egresado se inserte en el sector laboral, en el mercado laboral, pueda aplicar esas habilidades lo mejor posible. Lo mejor posible dentro de lo que podamos desarrollar, desde luego, en un programa de 4 años y medio, 5 años aproximadamente. Entonces, la idea de atributo va muy vinculada tanto con la idea de habilidades como de competencias, está muy asociada. Es una terminología que van a emplear ustedes dentro del Tecnológico de Costa Rica, pero que yo la vería como vinculada, asociada con el aspecto de habilidad, con el aspecto de competencia, y que aquí se está definiendo, por eso lo puse con negritas, como un resultado de aprendizaje evaluable. ¿Sí? ¿Para qué? Para desarrollar habilidades. Habilidades tanto son atributos de carácter disciplinar o de carácter transversal, pero son habilidades que van vinculadas con las hard skills, las soft skills, las habilidades duras, las habilidades blandas, que se aplican dentro de un mercado laboral. ¿Sí? Hasta aquí he definido estos 3 conceptos: conocimiento, competencia y atributo, y en particular quiero enfocarme a un concepto que tiene que ver con la transversalidad. Imagínense ustedes que, vamos, no es el caso, creo que ustedes no tienen la carrera de medicina, pero en una carrera de medicina pues se enseña cardiología, psiquiatría, neurología, traumatología, oftalmología, y cada una de ellas tiene sus especialidades. En una carrera como ingeniería civil se enseña estructuras de concreto, estructuras metálicas, análisis estructural, cimentaciones, y de alguna manera empiezan a haber ciertos tipos de competencias transversales, competencias que son generales, que se tratan de desarrollar independientemente de la materia que uno imparte. Uno puede impartir la materia de estructuras de concreto, otro profesor la materia de estructuras metálicas para una carrera de construcción, de ingeniero civil, y al estar aplicando esto, ambos pueden tratar de desarrollar, por ejemplo, habilidades de carácter tecnológico, o pueden desarrollar ciertos principios éticos para ver cómo diseñar, cómo construir, cómo hacer algo, y decir, oigan, no se roben el material, hay una ética del constructor que hay que seguir, no castiguen la obra, ¿verdad? Porque puede ser que después los demanden. Entonces hay un marco jurídico, hay un marco ético, hay un marco social, tienen que considerar, por ejemplo, aspectos de sustentabilidad, y todo esto tiene que ver con competencias transversales que se imparten independientemente del plan de estudios, de las asignaturas que tiene un currículum, un plan de estudios específico. Entonces, cuando pensamos justamente en estas competencias, las puse así como líneas que son transversales en el currículum, vemos que el término competencia en términos del currículum se puede dividir o se pueden clasificar entre disciplinares y transversales. Hay veces que las transversales en algunos lados, en algunas instituciones educativas, en algunos países les llaman genéricas.
No me gusta mucho el término, me gusta más la idea de transversalidad, porque la transversalidad habla en términos curriculares de que independientemente de la materia que yo imparta, yo puedo tratar de desarrollar ciertos tipos de competencias o habilidades blandas, como puede ser aprender por cuenta propia, como puede ser el trabajo colaborativo, como puede ser la gestión de información, etcétera, etcétera. Es decir, investigar, por ejemplo, es una competencia transversal. Normalmente las disciplinares van vinculadas con esto que hemos llamado las hard skills, las habilidades duras, mientras que las competencias transversales van vinculadas con las habilidades blandas, las soft skills. Son casi sinónimos en términos de, como definimos antes, competencias. Las habilidades blandas serían un subconjunto de las competencias transversales, aquellas que van vinculadas con el conocimiento procedimental de las competencias transversales. ¿De acuerdo? En ese sentido, las competencias transversales son aquellas competencias, valga la redundancia, que en términos curriculares de programas de educación formal son concomitantes a distintas asignaturas de un plan de estudios. Ahí la palabra concomitante, palabra dominguera, lo que nos dice es que ocurren de manera simultánea en distintas asignaturas de un plan de estudios. Yo les puedo enseñar a aprender a mis estudiantes si yo doy ecuaciones diferenciales, si otro profesor da electricidad de magnetismo, si otro profesor da resistencia de materiales, si otro profesor da teoría electromagnética, ¿sí? Entonces, yo puedo enseñar esas competencias transversales de manera concomitante en distintas asignaturas de un plan de estudios. Y hasta aquí, digamos que rápidamente hemos visto una serie de conceptos, de competencias, habilidades blandas, atributos, y con el adjetivo de transversalidad. Aquí les dejo un momento para que reflexionen, para que hagan alguna pregunta a través del chat y continuamos con el segundo punto. Segundo punto, propuestas de habilidades blandas para el siglo XXI. Este tema de competencias transversales de habilidades blandas se ha trabajado desde finales del siglo XX, cuando se decía, ¿qué debemos de enseñar para el nuevo milenio? Para el nuevo milenio, para el nuevo siglo, para el siglo XXI, o para el nuevo milenio en general. Y empezaron a surgir muchas propuestas. Tal vez ustedes conocieron alguna vez este libro de Jacques Delors, La educación encierra un tesoro. Él no le llamaba competencias, no le llamaba habilidades, pero decía, en el siglo XXI, ¿por qué se está corriendo esto? No sé por qué va avanzando. En el siglo XXI requerimos que los estudiantes aprendan a conocer, aprendan a ser, aprendan a vivir juntos y aprendan a ser, ¿sí? Aquí, en este caso, se está recorriendo esto automáticamente. No sé qué pasa aquí. Edgar Morin, en el 2001, también patrocinado por la UNESCO, habla de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Este libro seguro lo encuentran en internet. Perdón porque se está recorriendo esto y no sé por qué, ¿sí? Este libro seguramente lo encuentran en formato PDF, se lo recomiendo mucho. Y él hablaba de estos saberes y decía, la educación del futuro debe tener estas características, la importancia de identificar los errores en nuestros sistemas de conocimiento, la manera de enfrentar situaciones inciertas, los principios de un conocimiento pertinente, la comprensión profunda de los fenómenos, la condición humana, la identidad terrenal, la dimensión ética del género humano. También Edgar Morin no le llamaba competencias, le llamaba saberes, ¿sí? Contrasta esto, por ejemplo, con las ideas de Howard Gardner, que habla de las 5 mentes del futuro. Él fue famoso, Howard Gardner, por lo que sería la teoría de inteligencias múltiples. Y aquí nos habla de la mente disciplinada, la mente sintetizadora, la mente creativa, la mente respetuosa, la mente ética. La OCDE, por ejemplo, planteaba distintos tipos de competencias y ellos sí le usaban el término competencias. Estamos hablando del año 2000 y hablaba de cómo usar herramientas de manera interactiva, cómo interactuar con grupos heterogéneos,
cómo actuar de manera autónoma, y vamos, desglosaba cada una de ellas de una forma específica. Ya no entro en tanto detalle porque, repito, la presentación es un tanto extensa, pero después la pueden revisar ustedes. Pero decían, estas son las competencias clave que se requieren para el siglo XXI. Severin, a través del patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, hablaba de maneras de pensar, herramientas para trabajar, maneras de trabajar y maneras de vivir en el mundo. Y hablaba también de este tipo de competencias, de lo que implicaba cada una de ellas. Por ejemplo, creatividad, aprender, pensamiento crítico como maneras de pensar. Para trabajar hablaba de comunicación y colaboración, de maneras de trabajar, alfabetización informacional y alfabetización digital, y maneras de ver el mundo, ciudadanía local y global, vida y carrera, responsabilidad personal y social. Eran las competencias para el siglo XXI. Hace aproximadamente unos 8 años me tocó trabajar en un proyecto muy bonito que era una cátedra de investigación y que la titulamos Competencias Transversales para una Sociedad Basada en Conocimiento. Salieron varios artículos, yo dirigí varias tesis vinculadas precisamente con la idea de competencias transversales, y nos tocó publicar este libro, ya no recuerdo si fue el 2016, si no mal recuerdo, pero lo pueden buscar ustedes en Editorial Cengage, perdón por el anuncio. Yo soy el compilador y tengo un capítulo de este libro que es el capítulo introductorio, e invité a 12 colegas para que desarrollaran cada una de estas competencias transversales. Se los recomiendo mucho porque yo creo que de ahí pueden sacar ideas para lo que más adelante vamos a ver como atributos, pero es una forma de ver. Algunas de estas, de hecho, están vinculadas con los atributos que el Tecnológico Costa Rica ha definido para sus planes de estudio, pero cada una de ellas ha tenido una estructura específica, una estructura más o menos transversal, valga la redundancia, y la desarrollan los expertos en estos temas. Por ejemplo, aprender por cuenta propia, construcción de conocimiento, investigación, trabajo colaborativo, resolución de problemas, uso de TICs, gestión de la información, desarrollo de pensamiento crítico, comunicación, principios éticos o morales, desarrollo de un plan de vida personal. Se va desarrollando en este libro que es muy recomendable y que precisamente toma ideas de todos los autores que mencioné anteriormente. Me faltó por ahí incluir, por ejemplo, las competencias transversales del proyecto Tuning, que también se incorporaron dentro de este libro. Y cuando generamos o comparamos las ideas de Jacques Delors, de Edgar Morin, de la OCDE, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, con Severin, y del proyecto Tuning de Europa, generamos este listado de 12 competencias que se pueden ver como especie de macrocompetencias que a su vez se pueden dividir en meso y microcompetencias. Entonces, es interesante, es un tema que me ha apasionado mucho trabajar, todo este tema de competencias transversales que va vinculado con habilidades blandas, y que les recomiendo mucho este libro como un referente para el trabajo que viene adelante para todos ustedes. Preparando esta presentación, esta es información del día de ayer, ustedes se pueden meter a Google, entre comillas, para que lo maneje como un solo término, pueden meter la palabra soft skills, obviamente hay más en inglés que en español, y resulta que sale en Google 52.800.000 resultados aproximadamente. Es decir, basta con que exploren las 3 primeras hojas y van a ver una cantidad de listados de soft skills, de habilidades blandas impresionantes. Ahí viene el URL para dar crédito a quien las plantea. Obviamente en esos URLs ustedes pueden ver, por ejemplo, los conceptos de resiliencia, de pensamiento crítico, de compromiso, de flexibilidad, que son las competencias blandas que el sector productivo le pide a las universidades desarrollar. Dice, yo quiero que los estudiantes egresados del Tecnológico Costa Rica, de la UNED, de la Universidad Nacional de Costa Rica, desarrollen este tipo de habilidades blandas. Aquí tienen otra referencia en inglés, como comunicación, pensamiento crítico, liderazgo, actitud positiva, trabajo en equipo, trabajo ético. Aquí ven otro listado, organización, comunicación, networking, que es las redes sociales, el capital social,
la capacidad de hablar en público, de escribir creativamente, de manejar el tiempo, son ejemplos de todo esto. Y aquí tienen otro listado. Y así como puse 4 ejemplos aquí, yo creo que fácilmente pueden encontrar en las 3, 4 primeras hojas de Google, si ustedes ponen la palabra soft skills, más de 100 listados de habilidades que está pidiendo el sector productivo a las universidades que desarrollen en sus estudiantes. Algunos CEOs de empresas dicen, para mí esas habilidades blandas son a veces más importantes que las habilidades duras, que las hard skills que desarrollan, porque muchas veces desarrollamos muchas habilidades duras y no las vuelven a utilizar, porque se especializan en un área en particular. Si yo me especializo, por ejemplo, en estructuras metálicas, todo lo que me enseñaron en ingeniería civil de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de construcción, se queda medio olvidado. Es algo que alguna vez aprendí yo en la escuela, pero si me especialicé en estructuras metálicas, pues muchas de las otras cosas, de esas otras hard skills, pues se olvidan, se van perdiendo. Yo aprendí drenaje, abastecimiento de agua potable, mecánica de suelos, principios de geología, y bueno, de hecho yo en particular me dediqué más a la educación y nunca ejercí mucho sobre ingeniería civil. Lo poquito que ejercí fue sobre estructuras, por eso estoy dando este tipo de ejemplos, pero lo que voy es a que en ese entonces, cuando yo estudié mi carrera, pues no se hablaba de habilidades blandas, y cada vez las empresas están pidiendo más ese desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes. Es algo que es muy, muy importante, que está tomando mucha importancia y que muchas veces dicen los directivos de las organizaciones, de las empresas, esto es el 60% las habilidades blandas de lo que yo espero de las personas, esas actitudes positivas, ese trabajo en equipo, esa colaboración, el uso básico de TICs, más que el saber muchas cosas de competencias duras. Y eso implica, desde luego, un replanteamiento a nivel curricular en los planes de estudio, como lo vamos a ver en este tercer punto. Dejo que mediten sobre esto, que planteen sus preguntas en el chat y seguimos con el tercer punto. Atributos en programas de ingeniería y su importancia en el currículo. Lo que sigue está muy contextualizada para el Tecnológico de Costa Rica. Es información que me proporcionaron autoridades del Tecnológico y que quiero compartirlas dentro de este contexto. Es decir, los listados de habilidades blandas pueden ser muy, muy amplios, pero cuando hablamos precisamente de los planes de estudio, concretamente del Tecnológico de Costa Rica, tenemos ahí que entrar a ver el concepto de atributo y cómo se va a ver su importancia dentro del currículum. Currículum me refiero a planes de estudio. Concretamente, creo que la mayor parte de los que están conectados pertenecen a algunas de estas carreras: ingeniería en construcción, ingeniería agrícola, ingeniería electrónica, mantenimiento industrial, ingeniería en producción industrial, ingeniería mecatrónica. Y según lo que me comentaron precisamente las autoridades, pues hubo un proceso de revalidación, de reacreditación de los planes de estudio, en donde se revisan los planes de estudio en sí mismo, la infraestructura física del Tecnológico de Costa Rica, el perfil de los profesores, cómo se está trabajando con los estudiantes, cuál es el perfil de los estudiantes tanto de ingreso como de egreso, y eso permite que cada una de estas carreras puedan tener un proceso de acreditación a nivel nacional e internacional. No son los únicos programas. Yo creo que eventualmente va a haber otros programas, porque el Tecnológico de Costa Rica tiene una gran cantidad de programas de undergrado y de pregrado, no sé cómo le llaman allá, de licenciatura, de ingeniería, del nivel previo al posgrado. Y en todo esto, desde luego, la idea es, ¿qué tenemos que cambiar para tener esta acreditación? Entonces, una cosa que piden las agencias acreditadoras, los organismos acreditadoras, es que en los planes de estudio se incorporen ciertos tipos de atributos que los estudiantes deben tener al egresar y que implican el desarrollo de competencias o de habilidades blandas una vez que sean profesionales. ¿Y cuáles son esos 12 atributos? Esto es algo que el Tecnológico de Costa Rica ha definido para
sus programas, al menos para estos 6 programas, y presumiblemente esto se va a generalizar para muchos otros programas de carreras de ingeniería, porque hay de otras áreas y me imagino que esos van a tener otro tipo de atributos. Pero para carreras de ingeniería, en términos generales, esos 12 atributos van vinculados con conocimiento de ingeniería. No lo voy a leer todo porque es muy amplio, son 12, lo van a tener ustedes en la presentación, pero vamos, ahí tienen la definición de a qué se refiere conocimiento de ingeniería, análisis de problemas, la capacidad para utilizar conocimientos y habilidades. Fíjense, ahí se ve la redundancia de la terminología que no me gusta a mí, ¿verdad? Para formular problemas, para ver cómo resolver esos problemas. El término diseño en general, para diseñar soluciones a los problemas complejos, investigación que debe ser omnipresente en cualquier actividad profesional que estemos nosotros realizando, herramientas de ingeniería, esas herramientas, cómo las utilizamos, cuáles hay, cómo se utilizan, cuándo y dónde es apropiado utilizarlas, ingeniería y sociedad, la vinculación de la ingeniería y la sociedad, que no se vea la ingeniería de una forma muy tecnocrática, sino que esté vinculada para el servicio de la sociedad, el medio ambiente y la sostenibilidad, que es algo que en aras del progreso muchas veces dejamos de lado la salud del medio ambiente y ya estamos viendo los estragos que está causando pues todo este desarrollo tecnológico en el medio ambiente, en el calentamiento global, en la contaminación, y no tomamos mucho en cuenta este tipo de elementos. Ética y equidad como 2 aspectos fundamentales a tomar en cuenta en cualquier carrera profesional. Yo creo que este va a ser uno de los atributos que va a estar presente en carreras de administración o en cualquier otra carrera que ofrezca el Tecnológico de Costa Rica. Trabajo individual y en equipo, esto es fundamental, todo lo que viene siendo el aspecto de colaboración y la aportación individual que cada quien va generando. Habilidades de comunicación, y no nada más hablamos de hablar, de escribir, de leer, de escuchar, sino de hablar en otros idiomas, de comunicarnos o de comunicarnos en forma sincrónica, en forma sincrónica, de hablar en público, de distintas variantes de comunicación, que es fundamental. Administración de proyectos y finanzas, que también es básico en cualquier programa educativo, y de aprendizaje continuo. Ese aprendizaje continuo para decir, lo que estoy aprendiendo ahora pronto va a ser obsoleto, y si yo no me voy capacitando, si yo no me voy preparando en lo que se denomina el aprendizaje a lo largo de la vida, pronto mis conocimientos van a quedar obsoletos. Es impresionante cuando yo platico con mis compañeros de ingeniería civil y veo toda la evolución que ha habido. Yo me quedé en la prehistoria, ¿verdad?, de la ingeniería civil, porque repito, nunca ejercí como tal, me dediqué más al campo educativo, pero si hubiera seguido trabajando en el campo de la ingeniería civil, pues debía haberme preparado de manera continua, seguir estudiando, seguirme preparando, estudiar una maestría, estudiar un doctorado, cursos de educación continua, porque esto es una habilidad importante que debemos desarrollar en los estudiantes y que no concluye cuando terminan una carrera, sino que cuando terminan una carrera justamente empieza ese aprendizaje continuo. Cuando ustedes ven estos 12 atributos, pues estos 12 atributos, muchos de ellos están más vinculados con aspectos transversales, algunos tienen que ver con aspectos disciplinares. Yo me atrevería a decir que los atributos están en un punto medio porque tienen una connotación fuerte de ingeniería, cuando hablamos precisamente de conocimientos de ingeniería, herramientas de ingeniería, cuando hablamos de las primeras que se mencionaron, pero cuando hablamos de las últimas, de aprendizaje continuo, de ética, de aspectos de ingeniería y sociedad, estamos hablando de habilidades blandas, de estas soft skills, y los atributos, estos 12 atributos que acabamos de mencionar, como que están en un punto medio en el continuum entre competencias disciplinares y transversales. Quise hacer 4 preguntas antes de que ustedes me las hagan. Ustedes tal vez se pregunten, ¿los profesores deben contribuir al desarrollo de todos estos atributos? Yo diría sí, pero no se preocupen, no todos a la vez. Es decir, tal vez resulte angustiante que digan a alguien, yo doy cálculo de variables múltiples y desarrollar estas 12 atributos, ¿cómo lo voy a hacer? Es decir, ¿a qué horas enseño?
derivadas parciales, integrales múltiples, cálculo vectorial. Cuando desarrollo todo el programa de mi materia, si tengo que desarrollar esos atributos. Yo diría, si cada profesor en cada asignatura elige al menos 3 atributos, esto ya es idea mía, esto no es institucional. Las 12 atributos sí es algo institucional. Pero yo lo que diría es, si se desarrollan al menos 3 atributos, que yo diga, puedo desarrollar esto con mis estudiantes, eso va a ser una contribución para el desarrollo del perfil del egresado de una carrera profesional, de una carrera en la que ustedes estén trabajando. Posiblemente las autoridades digan, bueno, necesitan desarrollar no 3, sino 2 o 5, pero ya es algo que ustedes tendrán que ver con los directores de programa, con los directores de las escuelas vinculadas a cada una de las carreras profesionales. Sí tienen que desarrollar esos atributos, pero tienen que saber elegir de esos 12 atributos cuáles serían los que podrían desarrollar en el contexto de la disciplina, de la asignatura que ustedes imparten. Otra pregunta que pensé que me iban a hacer y que quiero adelantarme es, bueno, ¿cada programa debe supervisar el desarrollo coordinado de estos atributos? Sí, es fundamental que se realice un mapa de atributos a ser atendidos en cada asignatura. Si hay toda una malla curricular en donde están todas las asignaturas en los distintos semestres, cuatrimestres o periodos escolares que ustedes manejen, ustedes tendrían que ver en esta asignatura cuáles de estos 12 atributos se van a desarrollar, en esta otra cuáles se van a desarrollar, en esta otra cuáles se van a desarrollar. Esto debe ser en coordinación del director del programa de la escuela, en cuestión con los profesores, para que cada quien sepa qué va a desarrollar y para que cuando se vea en su conjunto las N materias que tiene un plan de estudios, se diga, estos 12 atributos se están desarrollando en una forma balanceada, en una forma pareja, en todo el plan de estudios, de tal forma que no quedan algunos de estos atributos sobre representados y otros subrepresentados. Entonces, esto es importante. Creo que los que me están escuchando, que sean directores de estos programas, de estas carreras, tendrán que hacer este trabajo fino, desde luego, con los profesores de sus programas. Tercera pregunta que me quise adelantar a ustedes. Para sucesivos procesos de acreditación, ¿se requiere demostrar el logro de estos atributos? Que estoy casi seguro que sí. Yo desconozco los procesos de acreditación específicos de carreras de ingeniería, pero yo diría sí. Es decir, si le están pidiendo estos organismos acreditadores al Tecnológico de Costa Rica que desarrolle estos atributos en los estudiantes, es porque eventualmente les va a pedir a ustedes que digan, ¿cómo me demuestras cuál es la evidencia de que realmente los estudiantes, a través de ese perfil del egresado, están logrando estos resultados de aprendizaje? Es decir, los atributos son resultados de aprendizaje evaluables, así los habíamos definido. Y cada programa debe mostrar evidencia a los organismos acreditadores del grado en que los estudiantes están desarrollando todos estos atributos. Y la última pregunta que yo me planteé y que pensé que me iban a hacer, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad como profesor? No nada más es asistir a esta conferencia. Yo diría es, por un lado, contribuir con los directivos de cada programa en acciones coordinadas para la incorporación de estos atributos en el currículum. Tener claridad de cada uno de estos 12 atributos, en qué asignatura van a estar y cuáles son los que me toca a mí desarrollar dentro del contexto de mi asignatura. Y una vez que esto ya esté definido, promover y asegurar que sus estudiantes desarrollen los atributos elegidos para la asignatura que yo estoy impartiendo como profesor. Entonces, yo creo que esas son las responsabilidades que van a tener como profesores y que van a incidir justamente en que dentro de 2, 3 años, no sé cada cuándo existe el proceso de acreditación, estos programas puedan acreditarse ante organismos nacionales e internacionales y sigan teniendo el reconocimiento pues nacional e internacional que de alguna forma certifica que el Tecnológico de Costa Rica es una buena una institución certificadora y que sus títulos pues, tienen el valor de posicionarla como una de las instituciones clave, por ejemplo, en el área de ingeniería a nivel nacional en todo Costa Rica. Entonces, esto es fundamental que lo tengan en mente, que lo analicen, que lo consideren. Aquí hacemos otra pausa.
para ver si hubiera alguna pregunta, además de estas 4 que me adelanté a ustedes y que quisieran plantear. Muy bien. Cuarto y último punto. Desarrollo de competencias docentes para el desarrollo de las habilidades blandas de los estudiantes. Ustedes pueden decir, oye, pues yo soy bueno en mi área de ingeniería. Yo soy experto en mecatrónica en tal área, yo soy experto en ingeniería de control, en procesos de automatización, en temas de ingeniería electrónica, en materias de física básica, en materias de matemáticas. Yo no sé cómo desarrollar habilidades blandas en los estudiantes. No es algo que podamos desarrollar en esta charla, en esta plática de apenas 50 minutos, sino que es algo que se va a tener que trabajar, que a través de las áreas de capacitación que tiene el Tecnológico Costa Rica van a tener que ayudarles, y que desde luego, si existen diseñadores instruccionales, les tienen que ayudar precisamente para capacitarse, para que ustedes como docentes desarrollen competencias para ayudar a sus estudiantes a desarrollar estas habilidades blandas o estos 12 atributos que hemos comentado en el punto anterior. En el libro que les mostré, el libro de competencias transversales para una sociedad basada en conocimiento, esta es la estructura básica de cada capítulo. Cada capítulo lo desarrolló el experto, por ejemplo, en aprender por cuenta propia, en investigación, en trabajo colaborativo, en gestión de información. Y básicamente la estructura de cada capítulo es la misma, pero el contenido, es decir, los rellenos dentro de cada casilla eran diferentes. Y la estructura básica que yo les di a los autores de estos 12 capítulos del libro que les recomendé, del libro que les mostré previamente, eran, a ver, primero hay que conceptualizar la competencia, en este caso el atributo por desarrollar. Es decir, ¿cómo se define este atributo? Allá, cuando fui pasando los 12 atributos ya venía una definición, pero busquen ustedes otras 2, 3 definiciones, que haya distintas definiciones de ese atributo por desarrollar, porque de esa manera ustedes van a poder entender mejor ese atributo, esa competencia, esa habilidad blanda, cómo se entiende, cómo la pueden trabajar. Vean el planteamiento de perspectivas teóricas sobre cómo se desarrolla esa habilidad. Es decir, qué personas o de qué manera las personas van desarrollando, por ejemplo, aprendizaje continuo, las habilidades para aprender a aprender. Es decir, cómo se desarrolla esto y cómo me puedo volver experto en aprender a aprender o en trabajar colaborativamente o en tantas otras cosas, en utilizar herramientas de ingeniería, herramientas de carácter tecnológico, cómo me puedo desarrollar, cómo me puedo volver experto en todo ello. Así como hay personas que son expertos, por ejemplo, en ingeniería estructural o en procesos constructivos o en procesos de construcción con madera o con lo que corresponde. Pensar en un mapa conceptual que muestre los conceptos clave del atributo por desarrollar. Ahí me faltó una D del atributo por desarrollar. La justificación de la importancia de la atribución del atributo en la formación de futuros ingenieros, básicamente por qué esa competencia, ese atributo es importante en la formación de ingenieros en construcción, ingenieros en mecatrónica, ingenieros agrícolas, ingenieros en electrónica, ¿sí? Y por qué es importante dentro de la asignatura que yo estoy impartiendo. ¿Qué caracteriza a una persona competente para ese atributo? Cuando ustedes les preguntan, a ver, ¿qué caracteriza a un ingeniero estructuralista como una persona competente, como un perito, como alguien que puede poner su firma y decir, este análisis estructural es correcto? Es decir, ¿qué es lo que ha desarrollado esa persona para considerarse competente? Lo mismo cuando pensamos en los 12 atributos, ¿qué características tiene la persona competente? Porque esa persona competente en aprendizaje vicario es como el modelo a seguir. Es decir, a través de observar cómo esa persona realiza las cosas, yo puedo decir, bueno, a esto aspiro a llegar. ¿Cuáles son las estrategias para desarrollar el atributo? Es decir, ¿cómo lo voy a hacer yo dentro del salón de clases sin que deje de ver todos los contenidos de la asignatura que yo imparto?
y cómo esto es fundamental, cómo voy a evaluar esos resultados de aprendizaje, cómo voy a evaluar que el estudiante ha desarrollado el atributo. Entonces, estos aspectos, estos 2, 4, 6, 7 aspectos, yo diría que son básicos para que ustedes tengan claridad en su propia asignatura de cómo van a desarrollar 2 o 3 atributos de estos 12 que acabamos de comentar. Y tendrían que estar trabajando, una vez elegidos los atributos, en estos aspectos. O bien, a nivel curricular, ponerse todos de acuerdo sobre cómo se van a desarrollar y tal vez desarrollar un libro similar al que les mostré, que nosotros trabajamos durante cerca de 3 años, ese de competencias transversales para una sociedad basada en conocimiento, pero en donde ustedes desarrollen estos 12 atributos que se han mencionado previamente. Yo voy a comentar nada más los 3 primeros puntos muy rápidamente, pero se me hace interesante a manera de ejemplo. Para conceptualizar el atributo por desarrollar, yo diría que lo que tenemos que hacer es un proceso de análisis, de definir una macrocompetencia, o en este caso un macroatributo, e irlo desglosando en microcompetencias, incluso en términos de ingeniería, hasta nanocompetencias. Les pongo un ejemplo muy claro de esto. Imagínense que una macrocompetencia es gestión de información. La capacidad para encontrar, almacenar, recuperar y procesar información de tal forma que éste siempre esté disponible para cuando se requiera. Es una competencia transversal, no está mencionada en los atributos, la puse como un ejemplo que yo ya he trabajado previamente. Imagínense que de esa macrocompetencia que involucra reconocer, identificar, localizar, evaluar, organizar, almacenar, aplicar y difundir información, a mí me interesa analizar esta de aquí, la que está en rojo, localizar y evaluar. Esa la podría ver yo como una mesocompetencia, localizar y evaluar información. Y yo la tendría que definir. Esta competencia se refiere a la capacidad para obtener información que sea relativamente confiable, suficiente, útil y oportuna, de tal forma que pueda ser empleada para los propósitos que originaron su búsqueda. ¿Sí? Y esta la puedo a su vez dividir en varias microcompetencias. Por ejemplo, para buscar información, yo necesito elegir adecuadamente un motor de búsqueda, saber usar las herramientas que este proporciona, seleccionar cuidadosamente las palabras clave. No es simplemente meterme a Google y poner la primera palabra que se me ocurre. Hay que saber cómo usar los motores de búsqueda. Hay que saber cómo utilizar un tesaurus, un diccionario de sinónimos para buscar con distintas palabras clave. Identificar distintos tipos de documentos porque no todos son texto. Hay veces que son videos, hay veces que son audios, hay veces que son figuras. Identificar portales a fuentes de información de interés específico, compilar fuentes de información de uso frecuente, ejercer pensamiento crítico para desglosar la información que vale la pena de la que no vale la pena. Y si todavía me fuera a un nivel más pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, para esta, elegir adecuadamente el motor de búsqueda, podríamos hablar de nanocompetencias vinculadas con elegir adecuadamente el motor de búsqueda. Distinguir entre los distintos motores de búsqueda que hay, utilizar opciones de búsqueda avanzada en cada motor, cómo utilizar operadores booleanos, and, or, not, utilizar formas alternas de búsqueda. Por ejemplo, yo les decía soft skills, entre comillas, me busca la palabra junta, no por separado, soft skills. Revisar las recomendaciones propias de cada motor de búsqueda para afinar mejor las búsquedas. Cuando ustedes van desglosando una macrocompetencia en varias mesocompetencias, y esto es en microcompetencias, y esto en nanocompetencias, propiamente lo que tienen armado es la forma de enseñar a sus estudiantes cómo desarrollar esa competencia o cómo desarrollar uno de estos 12 atributos que estamos trabajando. Entonces, esto es lo que tiene que ver con la conceptualización, en su caso, de los atributos. Viene después cómo se explica su desarrollo, es decir, cómo es que pasamos de un estado inicial a un estado final, en donde el estado inicial es un principiante, alguien que no sabe hacer las cosas, alguien que tiene una competencia baja, y el estado final es un estado experto, es decir, el expertise, alguien que tiene una competencia alta, que ha desarrollado esas habilidades, y esto lleva tiempo, lleva un proceso de aprendizaje y lleva un proceso de enseñanza, ¿sí? Y cuando nosotros vamos viendo esto,
lo que tenemos que tener muy claro es en qué etapas para la asignatura que yo imparto voy a desarrollar tal atributo con mis estudiantes. Y voy a pasarle la estafeta al profesor de la siguiente asignatura para que siga desarrollando ese atributo en particular. En total, si tenemos no sé cuántas materias, tenga su plan de estudios de alguna materia de mecatrónica, ingeniería en mecatrónica, si tiene 50 materias, es decir, estos 12 atributos al menos se tienen que ver pues en unas 8 materias, 10 materias, y tenemos que ver cómo ir pasando la estafeta para que los estudiantes vayan desarrollando esto. Esto ocurre no nada más a nivel de lo que serían la parte disciplinar. Es decir, cuando ustedes piensan, bueno, yo no puedo enseñar estructuras metálicas si antes no he visto resistencia de materiales. Y no puedo ver resistencia de materiales si antes no he visto estructuras isostáticas. Y no puedo ver estructuras isostáticas si antes no vi un curso básico de mecánica estática. Y en ese sentido, como que la idea de ir desarrollando el expertise dentro del área de estructuras implica desde luego de que son principiantes los estudiantes en la disciplina hasta cómo pueden desarrollar cierto expertise en esa disciplina como estructuristas. Repito, perdón por poner el ejemplo de estructuras, pero es el que me sale como ingeniero civil que alguna vez estudié. Y lo mismo pasa cuando pensamos en competencias transversales. Piensen en cada uno de estos 12 atributos que acabamos de mencionar y decir, ¿cómo voy a pasar de un estado principiante a un estado experto? Cuando ustedes tienen claro esta evolución que se va teniendo en torno a estos 12 atributos, pues van a poder tener una claridad. Por ejemplo, en este caso aquí se ve un mapa conceptual que desarrolló, esto es del libro que les mostré previamente, un capítulo de la competencia para resolver problemas, lo desarrolló la doctora Caterina Gallardo, del Tecnológico de Monterrey, y van a tener una claridad acerca de ese mapa conceptual, de los conceptos clave de ese atributo que ustedes van a tener que desarrollar. Quedan varios puntos que ya no quise desarrollar porque ya estamos de hecho sobre tiempo, ya me pasé 5 minutos de lo que tenía previsto, pero vamos, creo que hay mucho trabajo adelante por desarrollar para que ustedes tengan la competencia, que sé que la tienen en el campo disciplinar, pero ahora que tengan la competencia para enseñarle a sus estudiantes cómo desarrollar esas habilidades blandas, esos atributos. Me gusta siempre concluir esto con esta diapositiva, en donde para tener resultados exitosos requerimos de un plan, de motivación para hacer las cosas, de conocimiento para hacer las cosas, de recursos, de acción. Si no tengo plan, pues esto me genera confusión. Es decir, si no hay una coordinación de los directores de programa con los profesores acerca de qué atributos se van a desarrollar, en qué asignaturas se van a desarrollar, y no se tiene ubicados esos 12 atributos dentro del mapa curricular, dentro de todo el esquema curricular de un programa educativo, eso va a generar confusión entre los profesores. Si después de escuchar todo esto dicen, pues que no me late esto, es decir, como que no estoy motivado, el cambio va a ser lento y se corre el riesgo de que se pierdan acreditaciones porque el cambio es tan lento que no se va viendo cómo implementar esto ya, es decir, desde ahora. Necesitamos esa motivación, ese drive, esa energía de parte de ustedes para evitar que el cambio sea lento. Pueden decir, es que yo no sé cómo hacerlo, yo soy experto en mi disciplina, pero no sé cómo hacerlo. Van a requerir capacitación, desde luego, porque si falta capacitación, si falta conocimientos, pues eso genera angustia, ansiedad, porque les están dando una tarea adicional por realizar. La capacitación, los recursos, si no se tienen, si no se les proporcionan ese tipo de herramientas, de recursos, genera frustración. Y si toda esta conferencia se queda como una conferencia más y no se llega a la acción, esto queda en un sueño y nunca se llegan a implementar estas competencias blandas que, repito, la industria nos está exigiendo a las universidades para el desarrollo de sus estudiantes. Entonces, busquen cómo llegar a esos resultados exitosos, cómo de alguna forma ir trabajando con todos estos aspectos que hemos comentado en esta charla rápida. Pues fue casi la hora, ¿verdad? Porque empezamos a las
a las 12 minutos después de la hora y casi nos llevamos la hora. Creo que tenemos todavía unos 20 minutos para preguntas y respuestas, pero hasta aquí llega mi presentación y lo que quería compartir con todos ustedes. Bueno, muchas gracias por la paciencia y vamos a ver cómo andamos en preguntas, Johnny. Te dejo ahí, no sé si se han ido filtrando, si se han ido recuperando algunas preguntas y ahorita es el momento para que pues, los participantes puedan plantear más preguntas a través del chat. Muchas gracias a don Jaime por tan importante conferencia que nos ha brindado en esta mañana y efectivamente ahí tenemos varias consultas. La primera es de don Diógenes Álvarez que pregunta ¿cómo se puede asegurar la sostenibilidad de este atributo cuando efectivamente el estudiante se inserta en el mercado laboral? ¿Y cómo este es afectado si el plan de estudios podría distar de las necesidades de este mercado laboral? La sostenibilidad no es del atributo. Más bien, hay que desarrollar el atributo de sostenibilidad. Es diferente, ¿verdad? Es decir, porque la pregunta, como me la planteaste, Johnny, otra vez, si la vuelves a leer tal cual. Ajá, dice, la vuelvo a repetir, dice, ¿cómo se puede asegurar la sostenibilidad de ese atributo cuando efectivamente... Hasta ahí. Es decir, la sostenibilidad no es del atributo. Hay que ver la sostenibilidad como un atributo que hay que desarrollar en los estudiantes. Y eso implica, desde luego, una conciencia acerca del concepto de sustentabilidad, de sostenibilidad, y de la importancia de que cualquier proyecto que ellos desarrollen, pues garantice esa sostenibilidad, así como aspectos de ética, de equidad y muchas otras cosas. Entonces, desde luego, muchas veces cuando se insertan los estudiantes en el mercado laboral, pues puede haber organizaciones que carezcan de ética, que contaminen mucho, que realmente no apliquen esos aspectos de sostenibilidad, pero de lo que estamos hablando es de que nuestros estudiantes o sus estudiantes sean agentes de cambio, de que si están viendo malas prácticas en una empresa, realmente hagan notar que esas prácticas están dándole al traste, por ejemplo, a aspectos ecológicos, al medio ambiente. Y eso es lo que implica ser un verdadero agente de cambio. Es decir, no es simplemente sacar a un técnico, a un experto en ingeniería en algún área, sino una persona consciente socialmente de lo que implica el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad. Estoy pensando en términos ecológicos, porque puede haber sostenibilidad de carácter económico, financiero, pero en términos ecológicos, la sostenibilidad de los proyectos, de las acciones, de los productos que se generan en la empresa, y esa es la parte importante en la que ustedes tienen que hacer conciencia con sus estudiantes. ¿Sí? Adelante, John. Tenemos otra pregunta que la hace Andrei Fedorov. Más bien son dos consultas. La primera dice, ¿cuáles son para usted más importantes para la formación? ¿Las disciplinares o las blandas? Y la otra pregunta que nos hace es, ¿qué metodología usted consideraría como válida y confiable que sirva para definir el listado de habilidades que conformaría el perfil del graduado de un programa de formación profesional? A ver, sobre la primera, esa pregunta de cuáles son más importantes, yo la plantearía así, y estoy hablando con ingenieros. ¿Qué es más importante, por ejemplo, para determinar el área de un rectángulo? ¿La base o la altura? Pues las dos, porque la relación no es una relación aditiva, es una relación multiplicativa. No es que las habilidades blandas tengan un 60% de importancia y las disciplinares un 40%, ¿sí? O un 80 y un 20, o un 20 y un 80. Es decir, no lo vean como una relación aditiva, véanlo como una relación multiplicativa, como ocurre con base por altura para determinar el área de un rectángulo. Entonces, cuando decimos, estamos formando personas, yo diría, tanto la base como la altura es importante para determinar el egresado. El egresado es la multiplicación, no la suma, la multiplicación de habilidades duras y habilidades blandas. Y en ese sentido, no es posible responder la pregunta diciendo, las habilidades blandas tienen más peso que las habilidades duras, en un 70% y en un 30%. No, yo creo que la respuesta no se puede dar de esta forma. Yo diría, es tan absurdo como decir que es más importante para determinar el área de un rectángulo, la base o la altura. Véanlo en una relación multiplicativa más que en una relación aditiva. Y en la segunda pregunta de estos listados,
cada año van saliendo nuevos listados de competencias. Cuando me plantearon la idea de dar esta conferencia a ustedes y me mostraron las 12 competencias, dije, qué bueno que se están circunscribiendo a estas 12 competencias, estos 12 atributos específicos, los tienen bien definidos, los tienen bien catalogados. Yo he visto instituciones en donde de pronto dicen, tenemos 58 competencias transversales. Es un mundo, y simplemente recordarlas, vamos, es tarea imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez hay más y más listados de competencias que van saliendo, pero muchas veces las podemos ir juntando. Yo lo que hice, por ejemplo, en el libro, fue tomar las ideas de Jacques Delors, de Edgar Morin, de la OCDE, del proyecto Tuning, del BID, y generé una tablita en donde fui viendo los comunes denominadores, como viendo cuáles son las que coincidían, y a eso le pusimos un nombre. ¿Cuáles coincidían en esa tablita? Y eso le puse un nombre. Y así para cada uno de estos autores, cuáles coincidían, y le ponía un nombre, y de ahí salieron las 12 competencias que se plantearon en el libro. Entonces, una metodología sería precisamente ver esos comunes denominadores. Muchas veces, en una de las ligas que les mostré ahí, estaba interesante porque de una de ellas, por ejemplo, liderazgo, salían muchas otras competencias, salían como unas 8 o 10 competencias que se desprenden del liderazgo. Por ejemplo, capacidad para delegar. Capacidad para delegar sería una subcompetencia de liderazgo. Y alguien la podría ver como una competencia transversal por sí mismo. Pero eso es porque tal vez se vea más bien como una mesocompetencia de una competencia más amplia. Entonces, yo diría que una buena forma de una metodología sería ir viendo esos comunes denominadores, irlas clasificando a través de macro, meso, micro competencias, e ir viendo si existen pues esas coincidencias. Tal vez vaya a haber competencias que pertenezcan a 2 categorías al mismo tiempo. Eso habría entonces que ver cómo desglosarlo, cómo partirlo. Simplemente, por ejemplo, solución de problemas. Ustedes en los atributos las tienen divididas en análisis de problemas y en diseño para la solución de problemas. Como que parten la idea de solución de problemas en 2 atributos en particular. Entonces, hay muchas formas de trabajarlo. No es que sea una metodología válida, confiable, vamos, es simplemente una categorización, una clasificación, y esa es la manera en que yo procedería si en el futuro ustedes quieren revisar este listado de 12 atributos. Muchas gracias. Tenemos otras consultas. También vuelve a preguntar don Diógenes Álvarez. Dice, nuestros programas de estudio están llenos de contenido teórico prácticos, habilidades disciplinares y muy poco de habilidades blandas, como una práctica metodológica. ¿Es esto un aspecto metodológico de abordaje del conocimiento? Y la otra pregunta que nos hace es que algunos dicen perdón, que porque hacemos... luego se me olvida. Sí, Okay. Ahorita me haces la segunda parte. ¿Sí? A ver, yo diría que a nivel curricular, mucho de lo que el profesor Diógenes se llama, ¿verdad? Está planteando, viene de una ideología de la academia. En la ideología de la academia, eso viene desde la escuela francesa, ¿verdad? El modelo napoleónico, es cómo dividir los saberes en distintos subsaberes. Los enciclopedistas franceses eran expertos en ello y de ahí viene pues mucho de la historia de la formación en las universidades. Pero cuando cambiamos de ese modelo curricular basado en la academia a un modelo de educación basado en competencias, yo lo que diría es, hay que cambiar, hay que efectuar cambios, porque sí, tendemos a llenar mucho los planes de estudio de contenidos disciplinares y dejamos de lado o lo olvidamos totalmente, lo soslayamos la parte de habilidades blandas. Entonces, es importante decir, bueno, no puedo tener una carrera que dure 8 años, porque nadie la estudiaría. Si las carreras duran 4 años, yo tengo que ser muy cauto, muy cuidadoso respecto a qué contenidos se van a ver y no saturar de contenidos muchas de estas cosas, de estos programas. Es un poquito la mentalidad del aprendizaje en inglés, le llaman just in case, por si acaso se llega a necesitar. Y por si acaso se llega a necesitar, repito, yo como ingeniero civil estudié puertos, aeropuertos, carreteras, estructuras metálicas, estructuras de concreto, abastecimiento de agua potable, drenaje, etcétera, etcétera. Y es por si acaso. Nunca usé nada porque me dediqué a otras cosas, pero mis compañeros
tampoco usaron muchas de esas cosas porque se dedicaron a cierta especialidad. Algunos se dedicaron a mecánica de suelos y las otras cosas se les olvidaron. Y el gran problema que vemos en los planes de estudio es esa mentalidad de llenar de contenidos just in case, por si acaso se llega a requerir. Y lo que vamos a ver en un futuro, o ya estamos viendo, es que los estudiantes requieren aprendizajes just in time, justo en el momento en que se requiere, y que cuando se requiere algo y están trabajando dicen, ¿cómo logro aprender esto en poco tiempo? Porque en este momento se está requiriendo, just in time. Y eso es lo que nos habla precisamente de responder rápidamente, porque el trabajador no puede decir, eso no lo vi en la escuela, necesito estudiar una maestría para estudiar esto, y el jefe le va a decir, no te voy a esperar 2 años a que termines una maestría. Aprende a resolver esto just in time, justo en el momento en que se requiere. Entonces sí va a ser necesario trabajar coordinadamente, porque entiendo el punto del profesor Diógenes de que hay muchos contenidos por abordar, pero sí va a ser necesario jerarquizar y decir qué cosas dejamos fuera, qué cosas no se van a trabajar y cómo vamos a introducir esta idea de competencias transversales, de habilidades blandas, de atributos. Y ahora sí la segunda parte, Johnny, ¿qué ibas a decir? Sí, la segunda pregunta se refiere a, dice que algunos dicen que hacemos el esfuerzo por aleccionar atributos en nuestros estudiantes. ¿Piensa usted que tal vez necesitamos comenzar por nosotros como docentes, que no fuimos seleccionados en atributos, la mayoría, aprender a tener las habilidades blandas? Sí, definitivamente. Yo creo que, como ya lo he dicho, el aprendizaje vicario, el aprendizaje con el ejemplo es fundamental. Y yo diría, tal vez no tengan esas habilidades, es decir, no sepan cómo desarrollar esas habilidades blandas, pero todas las hemos aprendido. Es decir, todos aplicábamos nuestras propias estrategias para ver cómo aprender matemáticas, cómo aprender física, y no se aprende de la misma manera una disciplina que la otra. Son procesos mentales distintos, aunque la física lleva muchas matemáticas, las matemáticas tienen procesos más de carácter deductivo, mientras que la física, la química llevan procesos más de carácter inductivo. Entonces, hemos aprendido a desarrollar muchas de estas cosas a veces de manera intuitiva, y yo lo que diría es, vamos a ponernos a estudiar esto, por eso por lo que es importante que las áreas de capacitación trabajen muy de cerca con los profesores para ayudarlos a desarrollar ese tipo de competencias blandas en sí mismos, porque cómo van a poder desarrollar en sus estudiantes algo que no han desarrollado con ustedes mismos. La siguiente pregunta la hace de Rosa Inés Lira. Pregunta lo siguiente. ¿Considera pertinente que los centros de formación humanística que forman parte de la formación humanística del TEC deben ser incorporados dentro de este seguimiento de competencias y atributos, aun cuando a estos centros no se les asigna créditos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, y yo diría, a ver, yo diría que sí se tienen que incorporar las áreas de humanidades precisamente para orientar, por ejemplo, a los profesores en aspectos de ética, de equidad, de la vinculación de la ingeniería con la sociedad, de que se haga más conciencia de precisamente lo que implica ser agentes de cambio. Cuando se dice que no hay créditos, hay que pensar desde luego, hay 2 formas de desarrollar competencias transversales, o en este caso los atributos. Una es de manera adjunta a las asignaturas, es decir, que creáramos todavía más asignaturas para poder desarrollar cada uno de estos 12 atributos y que cada atributo tuviera el nombre de una asignatura, o la otra es de una manera inserta dentro de las asignaturas ya existentes, que es la idea de transversalidad. Entonces, en ese sentido, aunque las materias de humanidades no tengan un peso curricular o no tengan créditos, quien le está dando el valor al atributo son ustedes, profesores, dentro de su asignatura. Entonces, dentro de su asignatura, ustedes tienen que decir, esto va a tener un peso en la calificación, y si ustedes no demuestran tener el atributo, no acreditan la materia, por mucho que sepan resolver ecuaciones diferenciales. Yo quiero que sepan trabajar con esta herramienta tecnológica propia de ingeniería, con algún software en particular, o que desarrollen tal atributo vinculado con la sociedad, etcétera. Es decir, como que se requiere
que ustedes hagan valer el peso de ese atributo dentro de su asignatura. No como que si ustedes lo empiezan a ver como algo adicional que no vale la pena, entonces jamás van a poder demostrar que ese atributo se está logrando. Entonces sí, las personas de áreas de humanidades tienen mucho que aportar para el desarrollo de algunos de estos atributos, tal vez no de todos. Hay una cosa importante. Lo que para algunos pueden ser atributos o competencias transversales, para otras áreas pueden ser competencias disciplinares. Es decir, si para un ingeniero el aspecto de ética es una competencia transversal, una habilidad blanda, para las personas de humanidades, ética es una competencia disciplinar. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa al revés, es decir, si ustedes dicen conocimientos de ingeniería, pues eso es un aspecto muy disciplinar de ustedes, de los ingenieros, y ni siquiera llega a ser una competencia transversal de las personas de humanidades. ¿De acuerdo? Adelante, Johnny. Sí, tenemos otra consulta y esta la hace Marcela Meneses Guzmán. Dice, muy de acuerdo con que las habilidades blandas y duras tienen igual importancia, pero con la implementación de habilidades duras se generan los escenarios para casi obligatoriamente implementar simultáneamente algunas habilidades blandas. ¿No es el mismo impacto si dedicamos nuestro esfuerzo solo a la habilidad blanda? ¿Qué opina? Lo que ya había comentado respecto a qué es más importante para determinar el área de un rectángulo, la base o la altura. Es decir, no es que le dediquen más tiempo a las blandas o más tiempo a las disciplinares. Tienen que ver cómo incorporar o cómo desarrollar las habilidades blandas dentro de las competencias disciplinares. Les pongo yo un ejemplo. Yo por algún tiempo en el doctorado en innovación educativa di cursos de metodología de la investigación. Y básicamente daban métodos cuantitativos, el uso de la estadística para investigación educativa. Nosotros trabajamos mucho por competencias en el Tecnológico de Monterrey. Y al trabajar en educación basada en competencias, teníamos definidas nuestras competencias transversales. Entonces, yo elegí 3 competencias en particular para desarrollar. Una de ellas, por ejemplo, era pensamiento crítico. Es decir, los egresados de nuestros programas tienen que pensar críticamente y eso para distintos planes de estudio, para distintos posgrados. Entonces, ¿cómo desarrollo pensamiento crítico dentro de mi materia de metodología de la investigación? Los ponía a leer artículos y tenían que ellos que hacer un análisis crítico como si fueran evaluadores de una revista. Y de esa manera ejercían pensamiento crítico, trataban de utilizar ciertas metodologías vinculadas con el pensamiento crítico para cuestionar, para criticar, para debatir la calidad de un artículo publicado, por ejemplo, o de una ponencia. Y existían ciertos tipos de pasos, procesos y demás de uso de pensamiento crítico, que básicamente la definición de pensamiento crítico es decidir en qué debo creer y en qué no debo creer. Entonces, de esa manera, yo insertaba esa competencia transversal en una actividad fundamental, en donde los ponía a leer artículos de carácter de investigación cuantitativa, de carácter positivista, y se ponían a debatir y a criticar cada uno de esos artículos. Segunda competencia transversal que yo incorporaba en esta misma materia, uso de tecnologías. Para mí, el uso de tecnologías de información y comunicación es una competencia transversal. Y básicamente yo utilizaba Excel, utilizaba Minitab, utilizaba herramientas tecnológicas para que ellos pudieran efectuar ciertos tipos de análisis. Y esta era una competencia importante que ellos tenían que desarrollar. Entonces, lo importante no es decir, bueno, punto y aparte, ya vimos lo disciplinar, ahora me voy a dedicar a ver los atributos. No, vean cómo esos atributos los van incorporando en el estudio de la disciplina. No que los vean así como 2 cosas separadas, como agua y aceite, sino que vean cómo los atributos los incorporan para ayudarlos a desarrollar las competencias disciplinares. Esa sería la recomendación y el reto para ustedes. Y una última pregunta de José Andrés Araya Obando. Dice, ¿podría referirse al modelo pedagógico que mejor se adapta a la educación basada en competencias? Modelo pedagógico. Yo diría que
hay muchos modelos que se están trabajando. De hecho, estoy tratando de recordar uno de los cursos que di que eran vinculados con el aprendizaje basado en proyectos. Yo diría que hay varias técnicas didácticas que involucran un modelo pedagógico, pero mucho de lo que implica el desarrollo de competencias requiere ciertos tipos de técnicas didácticas, como puede ser aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, estudio de casos, aprendizaje colaborativo, que tienen dos características fundamentales. Una de ellas es que son modelos pedagógicos de carácter inductivo. Inductivo significa que a través de ver muchos casos particulares, los estudiantes van haciendo construcciones generales, van de lo particular a lo general. Y su segunda característica como modelo pedagógico es que tienen una perspectiva de carácter holístico. Holístico significa que el problema, el reto, el proyecto tienen que salir de la vida real y lo tienen que ver en toda su complejidad, de una manera holística. Y de esa manera, a través de esas técnicas didácticas, se tiene un modelo pedagógico inductivo y holístico que es el que más se favorece para el desarrollo de competencias en modelos de educación basada en competencias. Podríamos hablar mucho al respecto de esto, pero vamos, muy sintéticamente esa sería la respuesta a la pregunta. Y tenemos un último comentario, doña Gretel Castro, la vicerrectora de docencia, que dice: es fundamental el trabajo colaborativo y conjunto entre todas las dependencias que participan en un plan de estudios y que participan en el desarrollo de los atributos de los graduados. Definitivamente. Y justamente en esa coordinación a nivel institucional, que bueno que la vicerrectora lo comenta, sí, si hay una buena coordinación, ese es el ejemplo que los estudiantes pueden seguir. Es decir, si un atributo es precisamente, era trabajo individual y colaborativo, o trabajo individual y en equipo, no recuerdo cómo era, pero si queremos desarrollar ese atributo en los estudiantes, pues la mejor manera de hacerlo es que los estudiantes vean que a nivel institucional existe esa colaboración de los profesores, de los directivos y de las altas autoridades para poder desarrollar ese trabajo colaborativo y ese reto que implica la incorporación de habilidades blandas dentro de los planes de estudio de las carreras de ingeniería, en este caso de las 6 carreras que fueron acreditadas o revaluadas, no sé cuál es la denominación que usa, pero sí coincido totalmente con la vicerrectora. Bien, queremos agradecer en esta mañana por esta excelente conferencia que nos ha dado el señor Jaime Ricardo Valenzuela González. También agradecemos a todas las personas que se han unido a esta conferencia. Si tuvieran alguna otra consulta adicional, las pueden escribir a la señora Marta Quesada del SEDA y ella se las hará llegar a don Javier. Agradecemos a todos su... Ajá, ¿verdad? Entonces agradecemos a todos su presencia. Perdón, Johnny, no, si me permites, yo le voy a hacer llegar a Marta Isabel Quesada, la presentación para que ella me haga el favor de enviárselas a todos los participantes en esta conferencia. Y ya por mi parte, ya con esto, antes de que despidas la sesión, pues agradecerles a todos ustedes al tecnológico la invitación y a todos ustedes la paciencia para escucharme. Ojalá que hubiéramos tenido más tiempo para platicar, pero creo que estamos ahorita ya justo sobre tiempo. Muchas gracias y un verdadero gusto compartir con ustedes parte de lo que realizamos o lo que he realizado en el trabajo profesional en el Tecnológico de Monterrey con los colegas costarricenses. Un abrazo para todos. Muchas gracias, don Javier. Entonces, agradecemos nuevamente, perdón, don Jaime, perdón, sí. su conferencia en esta mañana. Agradecemos a todos su presencia, a todas las personas que se han unido a esta conferencia y que tengan todos muy buenos días.